Una sombra triste. Es raro ver en el mundo de las sombras una de ellas triste. Pero no hace mucho ocurrió que una sombra estaba sentada en un rincón, muy callada, tiesa, triste, ocultándose entre sombras. Otra, viajera, que pasaba justo por ahí, extrañada de verla tan apagada, se acercó y para hacer contacto con ella sacó de su bolsillo un bollo de papel y se lo entregó en la mano. La sombra triste la miró queriendo sonreír, aunque se le hacía muy difícil, y le preguntó por qué le daba ese bollo de papel. La viajera le dijo que lo soplara y lo descubriría. Ni bien le hizo caso, la sombra se convirtió en mariposa. Convengamos que era un poco descolorida. Sus ojos volvieron a brillar y casi que logró sonreír. Entonces la sombra viajera, que además era sabia, porque se sabe que quien es viajero es sabio, ya que los viajeros de cada lugar van tomando un poco de su sabiduría, le preguntó: ¿por qué una sombra estaba triste en el mundo de las sombras? Es que extraño que cuando niños jugábamos mucho juntos y ahora nada, y ahora hay hasta veces que la escucho decir que desconfíe de su propia sombra o que está cansada de ser la sombra de lo que alguna vez fue. La sombra sabia dudó un instante en hablar. En sus años de penumbra había aprendido a medir muy bien sus palabras y no había alcanzado a contestar cuando la otra sombra le preguntó: ¿y qué tiene que ver esa mariposa con mi tristeza? Nada tiene que ver, o quizás sí. Solo demuéstrale que todavía puede confiar en ti y sobre todo que aún juntos se pueden divertir. Sé que mañana en el mundo de los humanos habrá un gran apagón y allí sabrás qué hacer. Como esta sombra viajera lo había predicho, hubo un apagón gigante en nuestro mundo. Miles de familias quedaron en total oscuridad. La persona que proyectaba la sombra muy triste no era la excepción. Si bien el clima no era muy acorde, pues la luz se cortó en el momento más complicado, a la nochecita, en medio de una tormenta de verano. Los niños lloraban, no había computadora ni TV, los cuentos guardados en caja de los placares. Las ventanas crujían, piedras de granizo golpeaban los techos de chapa. El viento y los relámpagos tronaban las paredes. Igual, la sombra se decidió a actuar. Esperó el momento justo cuando uno de los niños exclamó: «Estoy aburrido, ma. ¿Qué hacían antes cuando se cortaba la luz?». La madre, que no solo pensaba en que se iba a perder el final de la novela que había seguido todo el año, sino también en que iba a tener que limpiar de vuelta toda la casa que ese mismo día había limpiado, molesta por la ropa lavada que no se secaría, y por el día complicado de trabajo que le esperaba el día siguiente, y por las vacaciones pagas que nunca tendría, le dijo con un tono de exuberante fastidio: «Bueno, no rompas, no es mi culpa que se corte la luz». Y fue allí que, sin siquiera pensarlo, la sombra desde su oscuro corazón largó un pequeño soplido. La llama de la vela que permanecía en medio de la mesa del comedor empezó a danzar levemente, y esta madre la miró fijamente y pudo percibir el movimiento. Una mariposa descolorida revoloteaba. Se trasladó a su infancia cuando con sus hermanos pasaban horas jugando con las sombras en noches de tormenta. Entonces empezó a sonreír. Miró hacia atrás donde estaba su sombra bailando, miró a sus hijos y les dijo: «Esto es lo que hacíamos de chicos, jugábamos con nuestras sombras». Los niños miraron a la pared, reconocieron sus sombras, pero no pudieron dejar de notar aquella mariposa que, libre como ave, jugaba a volar. Luego reconocieron en su madre un brillo peculiar en sus ojos. Era el brillo de una niña que jugaba con su compañera más fiel, su sombra. Los niños rápidamente se sumaron al juego y en las paredes que minutos atrás padecían tristeza, se pintaron sombras burlonas y juguetonas. Se apreciaron diferentes clases de perros y todo tipo de figuras, pues el apagón se había convertido en un ritual que se repetiría cada vez que se cortara la luz, cuando había tormenta, y hasta habría veces que los niños le pedirían a su madre que prendiera una vela y que apagara la luz para jugar. Esa sombra jamás volvió a sentirse triste y sola. Desde aquella noche se hizo amiga de las pequeñas sombras que seguían a los niños y se hicieron
muy unidas.